Hola a todos, bienvenidos a este webinar donde conoceremos los detalles sobre el proyecto de ley que limita la generación de productos desechables y la entrega de plásticos de un solo uso en el comercio. Como muchos de ustedes ya saben, el Pacto Chileno de los Plásticos es una iniciativa liderada por Fundación Chile y el Ministerio de Medio Ambiente que tiene como objetivo repensar la forma en que producimos, usamos y disponemos de los plásticos para asegurarnos que el material se mantenga circulando en el sistema y no llegue a contaminar el medio ambiente. Hoy contamos con más de 40 organizaciones que están trabajando proactivamente en iniciativas colaborativas concretas que contribuirán a generar una economía circular de los plásticos en Chile. Tenemos 4 metas concretas al 2025. La primera es tomar acciones para eliminar los envases y productos plásticos problemáticos e innecesarios a través del rediseño, innovación y modelos de entrega alternativos. La segunda tiene que ver con el ecodiseño. Y es que el 100% de los envases y embalajes plásticos que pongamos en el mercado deben ser diseñados para ser reutilizados, reciclados o compostados. El tercero tiene que ver con qué pasa después de que ponemos los envases en el mercado y que efectivamente lleguen a los canales que tienen que llegar. Y ahí la meta es que 1/3 de los envases y embalajes plásticos domiciliarios y no domiciliarios debe ser efectivamente reusado, reciclado o compostado. Ahí entra ya todo el tema de infraestructura, consumidores y todo lo que pasa después. Y finalmente, para cerrar el ciclo, para que un material se recicle, por supuesto, necesita haber una demanda de ese material reciclado. Y nuestro cuarto compromiso apunta a que un 25% de material reciclado se integre en los nuevos envases y embalajes en promedio. Estas metas hoy se están abordando a través de 6 grupos de trabajo: diseño circular, reuso, innovación abierta, infraestructura, cultura y diálogo. Y cada uno de ellos cuenta con un portafolio de proyectos concretos para lograr alcanzar estos compromisos. Si bien muchas de las iniciativas que implementamos son voluntarias, entendemos que la regulación juega un rol clave en habilitar el desarrollo de estas iniciativas y además en generar los incentivos correctos, tanto para las empresas como para los consumidores. Es por esto que decidimos realizar esta instancia, para que todos puedan conocer más de este proyecto de ley que nosotros consideramos está alineado con nuestros compromisos. Compromiso 1, que busca reducir aquellos plásticos que son problemáticos y necesarios, está vinculado al compromiso 2, al promover la retornabilidad, y al compromiso 4, al promover la incorporación de material reciclado en nuevos envases. Los invito a todos a conocer más sobre el Pacto de los Plásticos y las iniciativas que hoy estamos ejecutando a través de la página web y las redes que se muestran en pantalla. Y bueno, vamos a lo que nos convoca hoy. Hoy tendremos distintas presentaciones y conversaciones para conocer en mayor profundidad qué implica este proyecto de ley. Si tienen preguntas durante el webinar, las pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter utilizando el hashtag #CirculaElPlástico. Y si no alcanzamos a responderlas durante esta sesión, les haremos llegar las respuestas después. Sin más preámbulo, para dar inicio a este webinar, los dejo con Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, quien nos va a contar los detalles sobre este proyecto de ley. Guillermo. Buenos días a todas, a todos. Realmente un gusto estar acá. Muy oportuna esta discusión que vamos a tener. Ya les voy a contar por qué digo que es muy oportuna. Agradezco a Fundación Chile por organizar esta actividad y bueno, saludo a todas las personas que están hoy día conectadas y obviamente también a los panelistas que hoy día me acompañan en esta actividad. Voy a compartir mi pantalla ahora mismo. Tengo una presentación que es relativamente corta y después vamos a tener un espacio para responder algunas preguntas, ¿cierto? Entonces, ya lo dijo muy bien Andrea, ahí está el título de la canción, ¿cierto? Queremos hablar de este proyecto de ley, pero obviamente para poder hacer eso, necesitamos contextualizar todo esto que estamos haciendo. Tenemos un problema enorme en materia de plásticos, ¿cierto? Tenemos un problema de
que gran parte del plástico que estamos produciendo hoy día no está volviendo a esa economía circular, y vemos aquí, esta es una gráfica de la Fundación Ellen MacArthur, ¿cierto? Donde básicamente es un porcentaje ínfimo, estamos hablando de alrededor de un 2%, lo que vuelve realmente en lo que ellos le llaman el closed loop recycling, en el fondo que realmente cierra el círculo, mientras que el 98% todavía sigue siendo virgen, ¿cierto? Y por eso la misma Fundación Ellen MacArthur plantea esta mirada de para abordar este problema, que obviamente trae un montón de consecuencias en contaminación de los mares, etcétera, etcétera, ¿cierto? Plantean esta mirada que ellos le llaman la nueva economía de los plásticos, ¿cierto? Que dicen, bueno, repensar el futuro de los plásticos justamente para transformar la relación que tenemos con este material. Hay que entender que aquí lo que se plantea no es eliminar el material, sino que transformar cómo estamos relacionándonos con esto, ¿cierto? Porque yo creo que a todos los que estamos acá se nos hace un poco difícil pensar en que se puede existir sin plástico con el estilo de vida que hoy día llevamos, pero claramente estamos todos de acuerdo en que hemos hecho en muchos casos un uso muy poco inteligente de ese plástico, ¿cierto? Y esta visión que ellos plantean tiene básicamente tres líneas clave, tres ejes, digamos, que son los que ellos plantean. Lo primero es el de eliminar todos los plásticos, los artículos plásticos que sean problemáticos e innecesarios, ¿cierto? En segundo lugar, innovar para asegurarnos que los plásticos que necesitamos sean reutilizables, reciclables o compostables. Y en tercer lugar, circular todos los artículos de plástico que usamos para mantenerlos en la economía y fuera del medio ambiente. Y ahí justamente se marca esto que ya mencionó Andrea, ¿cierto? Esta iniciativa que estamos llevando a cabo en conjunto con la Fundación Ellen MacArthur, con la Fundación Chile y desde el Ministerio de Medio Ambiente, que le hemos bautizado Circula el Plástico, que tiene estas 4 metas que ya mencionó Andrea, que justamente se derivan de estos tres grandes ejes que plantea la Fundación Ellen MacArthur y que busca aterrizar esto, poner a todos los actores de la cadena a trabajar en conjunto, ¿cierto? Pero además de eso, nosotros estamos trabajando también en otras iniciativas para hacernos cargo de este problema. Uno tiene que ver con el etiquetado, con que las personas puedan saber cuáles son los envases que realmente son reciclables en Chile, donde estamos trabajando en un acuerdo de producción limpia con la SOFOFA, y esto aplica a todos los materiales, no solamente al plástico, pero es el plástico sin duda el más complejo de todos estos materiales, ¿cierto? Estamos también avanzando con la implementación de la red de envases de embalaje, ya lo decía Andrea, no basta con que los materiales, con que los envases, por ejemplo, sean reciclables, si nosotros no tenemos montada una logística de reciclaje, y esto es lo que viene, este es el gran salto que nos vamos a pegar como país de la mano de la ley REP. No voy a entrar aquí a los detalles, pero solamente mostrar que tenemos un camino trazado. Esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que vamos a alcanzar niveles de reciclaje de país desarrollado al cabo de un poquito más de una década, ¿cierto? Vamos a multiplicar por 5 nuestras tasas de reciclaje, ¿cierto? Y también esto que es lo que nos va a tocar, digamos, a nosotros como usuarios, ¿cierto? Esta gran transformación desde la lógica logística del punto limpio, ¿cierto? A que el día de mañana, como consecuencia de la implementación de la ley REP, van a pasar, los productores van a tener que financiar y organizar, digamos, una logística de forma tal que pasen a recolectar los materiales reciclables, los envases de embalaje reciclables de las puertas de nuestras casas, a diferencia de lo que hoy día ocurre, que significa que tenemos que ir a los puntos limpios, ¿cierto? O sea, realmente vemos que si queremos masificar esto, necesitamos hacérselo a las personas tan fácil como botar la basura, y eso significa que tenemos que pasar por la puerta de su casa, así como lo hace el camión de la basura, ¿cierto? De nuevo, esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana, esto es algo que demora tiempo, ¿cierto? Esto es algo que básicamente, como demora mucho tiempo, tenemos una solución de transición de corto plazo, ¿cierto? Que todavía descansa en los puntos limpios, que han sido y van a seguir siendo una muy importante forma de transicionar hacia este estado más definitivo de la recolección puerta a puerta, y ahí hemos establecido un calendario muchísimo más abreviado, donde vamos a llegar a el 75% de las comunas del país con alrededor de 350 puntos de reciclaje que van a estar distribuidos de forma rápida, ¿cierto? Y después va a ir llegando ya la recolección puerta a puerta.
¿cierto? Y esto, de nuevo, se enmarca dentro de un esquema más amplio en el que estamos trabajando hoy día, donde lo que estamos planteando es que aquella bolsa de basura que sale de nuestras casas, todavía en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, todavía donde todos los residuos van mezclados, que esos residuos vayan separados en envase y embalaje, donde entra la red, en residuos orgánicos. Justamente ahí también pasaré el aviso que la semana pasada lanzamos a consulta pública. En este momento está abierta la consulta pública de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, y por lo tanto lo que debería terminar llegando al relleno sanitario es una fracción muy, muy inferior a la que hoy día de la que estamos enviando hoy día, ¿no? Y ahí entra de nuevo el tema del plástico, y vamos a llegar a lo que nos convoca, pero antes obviamente no podemos pasar por alto el hecho de que la primera iniciativa que como gobierno llevamos a cabo en este ámbito fue el Chao Bolsas Plásticas, ¿cierto? La prohibición de las bolsas plásticas de comercio. Fue el primer proyecto, de hecho, el primer proyecto de ley que se aprobó durante la presidencia del presidente Piñera, ¿cierto? Y lo que nosotros hemos visto acá es realmente un cambio enorme, ¿cierto? No solamente una reducción impresionante en la cantidad de bolsas plásticas que se entregan de este material, de este producto, perdón, que nos dimos cuenta que, tal como lo dice la Fundación Ellen MacArthur, era innecesario, porque nosotros podemos ir con la bolsa reutilizable y por lo tanto prescindir de este material, sino que además significó un cambio cultural y además un despertar, digamos, eh, de, de, de tanto de la ciudadanía, de los alcaldes, como también de los parlamentarios, en relación al problema del plástico, ¿cierto? Y eso ha llevado a que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se hayan presentado un conjunto, estamos viendo aquí 12 mociones parlamentarias distintas para abordar el problema del plástico. Aquí no puse el nombre de cada uno de ellos, pero está aquí para que lo puedan ver y si quieren hacerle un seguimiento, ¿cierto? Y justamente lo que ocurrió ahí fue que todas esas iniciativas que se habían presentado en el Senado fueron refundidas, ¿cierto? Que significa que fueron combinadas en un mismo proyecto de ley, que es el que hoy día nos convoca, ¿cierto? Y entonces ahora nos metemos de lleno a de qué se trata este proyecto de ley en particular, ¿cierto? Y este aborda distintos temas. En primer lugar, aborda los establecimientos donde se entregan, donde se venden comidas preparadas, ¿cierto? Y ahí está el listado que aparece en el proyecto de ley: restaurantes, casinos, clubes sociales, cocinería, fuentes de soda, etcétera, ¿cierto? ¿De qué forma estamos regulando esos establecimientos? Básicamente, cuando el consumo se realiza al interior del establecimiento, este es el famoso para servir o llevar, ¿cierto? Si es para servir, entonces se prohíbe la entrega de productos de un solo uso, cualquiera sea el material del que estén compuestos. O sea, no solamente plásticos, sino que ahí lo que estamos avanzando es hacia la minimización de la cantidad de residuos que estamos generando, tanto de plástico como de otros materiales, ¿cierto? Por lo tanto, se pueden utilizar solamente productos reutilizables. Cuando yo me siente en un local, me van a tener que dar un plato reutilizable, que puede incluso ser de plástico, pero tiene que ser de un plástico rígido que se pueda reutilizar, ¿cierto? O puede ser un plástico o sea, o un plato de loza, cubiertos que tienen que ser reutilizables, ¿cierto? Los vasos reutilizables, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y aquí básicamente está justamente el listado de todos los productos que están siendo prohibidos los productos prohibidos cuando son de un solo uso, ¿cierto? Obviamente todos estos productos se van a poder seguir usando de forma, cuando se trata de productos reutilizables, ¿cierto? Y esto nos lleva justamente de nuevo a esta visión que plantea la Fundación Ellen MacArthur, y básicamente aborda este primer eje que ellos plantean, que es el de eliminar todos los artículos plásticos problemáticos e innecesarios. ¿Por qué estos son innecesarios? Porque realmente nos damos cuenta de que no es necesario que para yo comerme un plato de comida tenga que usar un plato por una única vez, ¿cierto? De plástico, por ejemplo, y después lo bote a la basura. O unos cubiertos por una única vez y después botarlo a la basura, sino que perfectamente eso se puede reutilizar, y con eso estamos eliminando un conjunto de plásticos innecesarios que además son problemáticos. ¿Por qué? Porque estos plásticos y estos productos en general, al estar contaminados con aceites, con grasas de comida, etcétera, etcétera, se hacen muy difícil de que efectivamente puedan ser reciclados, ¿ya? Aquí solamente para ilustrar de qué productos estamos hablando, ¿cierto? Y en segundo lugar, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si yo me lo llevo? Porque si yo me lo llevo del local, si es para servir o llevar, y entonces es para llevar,
¿cierto? O incluso es el delivery, ¿cierto? Donde yo ni siquiera estoy en el local, sino que me lo mandan a la casa. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces aquí lo que el proyecto de ley, este proyecto de ley lo que señala es que básicamente cuando se trata de un delivery o de un takeaway, cuando yo lo retiro, cuando es para llevar, ¿cierto? Básicamente a mí me pueden entregar productos de un solo uso, ¿cierto? Sería extremadamente complejo exigir ahí o sea, productos solamente reutilizables, ¿cierto? Eh, pero cuando se tratan de plásticos, solamente me van a poder entregar un plástico que sea certificado, ¿cierto? Y además de esto, solamente se entregan productos de un solo uso cuando el consumidor expresamente lo solicita. Algunas de las plataformas de pedidos por delivery hoy día ya están configuradas así, ¿cierto? O sea, cuando yo pido, por ejemplo, en alguna de ellas, cuando hago un pedido de delivery, me dice, usted quiere pedir activamente, yo tengo que solicitar que me traigan cubiertos de un solo uso, por ejemplo, ¿cierto? Y la opción que está tiqueada por defecto es que no venga nada de ese tipo, ¿cierto? Y eso mismo es lo que esa misma lógica es la que está recogida en este proyecto de ley. Algo que me salté antes, que me parece importante señalar, es que este proyecto de ley hoy día está en segundo trámite constitucional. ¿Qué significa esto? Ya pasó toda la discusión en el Senado y hoy día se está empezando a discutir en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Y hay que decir una cosa, en el Senado el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad, tanto en la Comisión de Medio Ambiente como en la sala del Senado, ¿cierto? Yo creo que eso es bien impresionante, es lo mismo que ocurrió con el proyecto de ley de bolsas plásticas, ¿cierto? Que fue aprobado tanto por unanimidad en el Senado como en la Cámara, y como digo, ahora se inicia la discusión en la Cámara. De hecho el día de ayer estaba en tabla, finalmente no se alcanzó a ver porque habían otros proyectos que se vieron antes, ¿cierto? Pero entendemos que la próxima semana se va a comenzar a discutir ya en la Cámara. Eso como paréntesis para que es algo que me salté antes. Vuelvo al contenido del proyecto, ¿cierto? Quiero como hacer énfasis en que aquí justamente lo que estamos haciendo es que en relación de nuevo a estos ejes, a esta visión que plantea la Ellen MacArthur, estamos asegurándonos de que esos plásticos realmente puedan ser reciclables o compostables. Nosotros nos fuimos en este tema, o sea, o en este proyecto de ley por la vía de los compostables. Cuando hablamos de plásticos certificados, estamos hablando de plásticos compostables, ¿cierto? ¿Y por qué? Por lo mismo que dije antes, porque cuando hablamos, si yo tengo un muy buen envase reciclable, ¿cierto? Al estar ese envase reciclable contaminado con materia orgánica, se hace mucho más difícil la reciclabilidad efectiva de esos plásticos, ¿cierto? Y por lo tanto hemos optado por la vía de los plásticos compostables, ¿cierto? Y no solamente que sean compostables, sino que sean producidas en parte al menos por recursos renovables, ¿cierto? Y que sean compostables a nivel domiciliario. Aquí vuelvo a lo que mencioné antes, ¿cierto? En el fondo nosotros estamos trabajando en paralelo con una estrategia nacional, en el desarrollo de una estrategia nacional de residuos orgánicos que va a permitir que una gran cantidad de personas puedan tener composteras en las casas, ¿cierto? Y por lo tanto ahí es donde estas dos iniciativas conversan directamente, ¿cierto? Y nosotros como ministerio somos los encargados de entregar este certificado de compostabilidad de esos plásticos, ¿cierto? Entonces, de nuevo, para recapitular ahí, cuando es adentro del establecimiento, tiene que ser reutilizable. Cuando es afuera, pueden ser productos de un solo uso, ¿cierto? Pero cuando se trata de plástico, solamente se podrán entregar plásticos que sean plásticos certificados bajo este esquema que estoy mostrando aquí, ¿cierto? Eh, Ahora, nos cambiamos a un segundo tema que tiene que ver con las botellas plásticas, ¿cierto? Hubo una muy larga discusión en el Senado en relación al tema de las botellas plásticas. Había unas mociones iniciales que eran de prohibir todas las botellas plásticas, ¿cierto? Cosa que se veía muy compleja de hacer, ¿cierto? Y nosotros lo que hicimos justamente para que esto converse bien con la red de envases y embalajes es, más que prohibirlas, exigir que las botellas de un solo uso desechables que conocemos, ¿cierto? Las botellas plásticas de bebida PET de un solo uso tengan que tener un contenido de material que sea recolectado y reciclado dentro del país, ¿cierto? Ahí está el calendario que se acordó en el Senado, ¿cierto? ¿Y por qué esto potencia la ley REP? Porque la ley REP básicamente obliga a los productores a que ellos se hagan cargo de recolectar y de valorizar sus residuos, ¿cierto? Por ejemplo, estos plásticos PET, pero en la ley REP nosotros no tenemos
no tenemos forma de establecer una obligación de que utilicen material reciclado. Y por esta vía sí se está utilizando, se está haciendo eso, y con eso se genera demanda para todo el plástico que va a ser recolectado como consecuencia de la red, ¿cierto? Y por lo tanto ahí ambas cosas funcionan como un engranaje bien aceitado, ¿cierto? Por otro lado, en relación a las botellas retornables, que es una de las cosas que más buscamos potenciar, ¿cierto? En el fondo, ojalá que podamos mantener, si no aumentar todavía sustantivamente las tasas de uso de botellas retornables. Uno de los problemas que se ha identificado ahí tiene que ver con el hecho de que algunos grandes comercializadores han dejado de vender botellas plásticas retornables, ¿cierto? O sea, en formato retornable por inconvenientes que ellos veían que eso les causaba, ¿cierto? Y este proyecto de ley lo que hace es obligar a esos grandes comercializadores a que cuando ellos vendan botellas plásticas desechables, deberán estar obligados también a ofrecer el formato retornable, obviamente a recibir de los consumidores. Y algo que también es súper importante para los tiempos que estamos viviendo, es que esa obligación también aplica cuando yo hago la compra a través de un medio electrónico, cuando yo compro por Cornershop, cuando compro por Rappi, ¿cierto? Y compro a uno de estos grandes comercializadores, va a tener que estar activada, ellos van a tener que darme la posibilidad de comprar el formato retornable, cosa que hoy día no existe, ¿cierto? Y aquí de nuevo volvemos a la Ellen MacArthur, esto tiene que ver con ese tercer eje que estamos hablando, ¿cierto?, de circular, de asegurarnos que las cosas efectivamente circulen múltiples veces, ¿cierto? En términos ya de cómo esto se aplica a la fiscalización, esto es muy similar a lo que está planteado en el proyecto de ley de bolsa, o sea, en la ley de bolsas plásticas, perdón. La fiscalización corresponde a las municipalidades, ¿cierto? La multa es de hasta 5 UTM por cada producto entregado, esto es lo mismo que en el proyecto de ley, o sea, en la ley de bolsas plásticas, y, y lo que es bien importante es que esa multa va a beneficio municipal, ¿cierto? Y eso es bien relevante porque muchas veces lo que nos dicen las municipalidades es que tienen muy poca capacidad de fiscalizar esto, la ley de bolsas plásticas, la ley Cholito y una serie de otras cosas, ¿cierto? Y por lo tanto aquí hay un incentivo para que ellos efectivamente lo hagan, ¿cierto? Y algo que sí es nuevo, que no está en el proyecto, o sea, en la ley de bolsas plásticas, pero sí está aquí, fue incorporado en el Senado, ¿cierto? Es esto que se llama la acción popular, lo que significa que cualquier persona puede denunciar una infracción a esta ley ante las municipalidades, ¿ya? El Ministerio de Ambiente, tal como lo tiene en el caso de las bolsas plásticas, básicamente de desarrollar programas de educación ambiental, ¿cierto? Y por último, respecto de la gradualidad, esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana, esto significa en muchos casos hacer ajustes bastante importantes en muchos de estos lugares, por ejemplo, que venden alimentos, significa desarrollar toda la reglamentación respecto de la certificación de los plásticos, que las empresas vayan a certificar sus plásticos, por lo tanto esto no puede ocurrir de la noche a la mañana, y entonces tenemos aquí un plazo de 3 años para la entrada en vigencia del grueso de las obligaciones, salvo por algunas obligaciones o algunas prohibiciones mucho más específicas que entran ya a los 6 meses, como son un tipo de plástico muy específico, muy problemático que conocemos, que es el poliestireno expandido, el Plumavit, ¿cierto? Y asimismo un material que nos hemos dado cuenta muy fácilmente que es innecesario, como son las bombillas. De eso se trata el proyecto de ley. Encantado ahora que podamos conversar y discutir acerca de las distintas aristas que están ahí contempladas. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Me parece muy claro lo que expusiste, pero tenemos muchas dudas que llegaron previos con la inscripción y algunas que han aparecido acá en el chat. Así que te voy a ir haciendo algunas preguntas que nos llegan. La primera tiene que ver con cómo se vincula este proyecto de ley con la ley REP y por qué es necesario generar esta ley adicional. Sí, es súper buena esa pregunta y es algo que nosotros le hemos dado harta vuelta en la Oficina de Economía Circular, pero también es algo que discutimos extensamente en la discusión que hubo en el Senado, ¿cierto? Y ahí, ya algo adelanté en la presentación, ¿cierto? Uno lo que ve es que el proyecto de ley original entraba en tensión con la ley REP, y nosotros lo que hicimos desde el gobierno fue justamente buscar alinear ambas cosas, ¿cierto? Y en ese sentido, eh, yo diría que la respuesta va principalmente por dos, o sea, hay que mirar dos de los grandes temas que están contemplados en este proyecto de ley.
Primero, en lo que tiene relación con los establecimientos de alimentos. Cuando uno piensa en la bandeja de un, de un patio de comida, de un food garden, ¿cierto? Eh, de todos esos artículos de un solo uso que están en esa bandeja, ¿cierto? Varios de ellos ni siquiera son envases, y por lo tanto la ley REP no los toca, ¿ya? Los cubiertos, los revolvedores, hay muchas cosas que están en esa bandeja que no son envases, y por lo tanto la ley REP ni siquiera los regula. Hay otros que sí son envases, lo que se llama envases de servicio. ¿Qué significa envase de servicio? Es un envase que se rellena en el punto de venta, ¿ya? Por ejemplo, el vaso. Por ejemplo, hay varios productos que vienen en una pequeña cajita. Todos esos envases sí están contemplados en la ley REP. Pero ¿cuál es el problema y por qué nos parece importante entrar a regularlo por esta vía adicional? Porque sabemos que la ley REP, y así esto es algo que ha pasado en todos los países, ¿cierto? Básicamente, para dar cumplimiento a las metas, se va a enfocar en aquellos materiales que son más fáciles de reciclar en términos efectivos, ¿cierto? Y estos materiales, ese vaso que está con café, ¿cierto? Muchas veces se hace muy difícil de que efectivamente sea efectivamente reciclado, ¿cierto? Y en ese sentido, nos parece importante abordar algunos productos que si bien pueden estar regulados por la ley REP, por lo problemático y lo masivo que son, también a través de esquemas en paralelo, ¿cierto? Entonces, eso respecto de esa primera familia, ¿cierto? Respecto de lo segundo, que son las botellas, ya lo mencioné, en el fondo, el hecho de establecer una exigencia de uso de material reciclado, ¿cierto? Justamente resuelve uno de los grandes desafíos que tiene la misma ley REP, que sabemos que vamos a estar reciclando enormes cantidades de plástico, pero no necesariamente vamos a tener forma de darle salida a esos plásticos reciclados en nuevos productos. Y en ese sentido, este proyecto de ley consideramos que es sumamente virtuoso, porque potencia la ley REP en ese sentido, porque le da salida a un porcentaje importante de los plásticos que van a ser recolectados como consecuencia de esa gestión que van a hacer los productores. Muy importante lo que mencionas ahí, porque llegaron varios comentarios respecto a que estos plásticos en teoría podrían ser o son reciclables, pero de la teoría a la práctica hay varias cosas que juegan un rol ahí. Uno es el producto que contiene, como tú bien mencionas. El otro es, bueno, dónde lo entregamos, ¿cierto? Y el formato de estos productos y qué opción tienen en ese lugar de efectivamente reciclarlo. Entonces, no porque teóricamente algo sea reciclable quiere decir que en la práctica lo es, y eso aborda un poco también este proyecto de ley, ¿no? Bueno, así es. Pero también hoy día estamos en medio de una pandemia y el sector está muy golpeado. Y acá preguntan si esto es algo que se ha considerado en la visión de estos productos desechables y en los plazos de este proyecto de ley. Sí. Ese es un tema obviamente muy importante en el contexto que estamos viviendo, ¿cierto? Estamos hablando del sector gastronómico, que sabemos que ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia, ¿cierto? Eh, el plazo original que aquí se había planteado era un plazo de 2 años. Nosotros como gobierno empujamos a dar más gradualidad para su implementación, que eso sean 3 años. Esperamos que de aquí al próximo año ya esto empiece a quedar en los anales de la historia, lo que es el coronavirus, ¿cierto? Esperamos, o sea, por lo menos por lo que hemos visto, de aquí a un año más debiéramos ya tener o estar muy cerca de tener una vacuna, ¿cierto? Y por lo tanto aquí estamos hablando de un proyecto de ley donde los plazos todavía no han empezado a correr. Acordémonos que este proyecto de ley recién se está iniciando su segundo trámite constitucional. Aquí vamos a tener varios meses de discusión en la Cámara, ¿cierto? Y por lo tanto, los 3 años de los que estamos hablando probablemente van a partir en todavía muchos meses más, ¿ya? Y por lo tanto, lo que ahí nosotros consideramos que esos 3 años son suficientes para poder, digamos, ya salir definitivamente de esta crisis y por lo tanto también tener el tiempo suficiente para hacer las adecuaciones necesarias para dar cumplimiento a esta ley, ¿cierto? Y yo creo que es bien importante también en el contexto de la pandemia esa pregunta, porque justamente aquí el sector completo se va a tener que reactivar, ¿cierto? Y lo que nosotros esperamos es que esa reactivación que va a ocurrir en ese sector, así como en otros sectores de la economía, sea precisamente una reactivación mucho más verde, ¿cierto? Eso es lo que la ciudadanía demanda, lo que necesitamos, lo que el planeta nos pide, ¿cierto? Y por lo tanto también creemos que en ese camino de reactivación
este proyecto de ley da un muy buen norte respecto de cómo hacer que efectivamente sea verde. Buenísimo. Nos queda tiempo para una última pregunta, y acá tengo una porque se habla mucho en esta ley del tema de compostabilidad. Y acá preguntan si existe hoy la infraestructura de compostabilidad para que efectivamente esta sea una alternativa de menor impacto y cómo se va a impulsar a través de esta estrategia de residuos orgánicos este tema. Sí, genial. A ver, el tema compostabilidad es todo un capítulo entero, ¿cierto? Ahí dos cosas, porque veo también que habían algunas preguntas sobre la certificación y cómo se va a hacer eso exactamente. En Chile existe hoy día ya una norma técnica del INN que es para plásticos compostables en instalaciones de compostaje industrial, ¿cierto? No existe a la fecha una norma técnica de compostabilidad a nivel domiciliario, pero eso sí existe en otros países y ya estamos trabajando con el INN en el desarrollo de esa norma técnica. Estamos iniciando justamente ese trabajo, ¿cierto? Y por lo tanto, teniendo la norma técnica, después básicamente hay que montar el esquema de certificación y con eso se puede llevar adelante esto. Ahora, la otra pregunta tiene que ver con el hecho de que, si bueno, vamos a tener toda esta cantidad de plásticos que van a ser compostables a nivel domiciliario y si vamos a tener o no las infraestructuras, ¿cierto? Ahí justamente, genial esto porque nos deja abierto, me permite hacer el llamado a que revisen en detalle la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, consultas ciudadanas, mma.cl, pueden buscarlo ahí, van a ver, primero que aparece en la lista es la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, en este momento está en consulta pública, y lo que nosotros hemos planteado ahí, por ejemplo, es que en la próxima década haya 500.000 familias en todo el país que cuenten con composteras o vermicomposteras a nivel domiciliario, ¿cierto? Además de eso, tener para aquellas personas que no van a querer o no van a poder tener una compostera en la casa, que existan instalaciones a nivel del barrio o a nivel ya de la comuna o de la ciudad, ¿cierto? Donde esos materiales orgánicos puedan ir a ser efectivamente compostados, ¿cierto? Y por lo tanto lo que estamos avanzando es en una transformación. Yo suelo decir que esta década del 20, nosotros la vemos como la gran década de la transformación en lo que tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos con nuestros residuos a nivel domiciliario, ¿cierto? En este pequeño gráfico que mostré antes, ¿cierto? Y por lo tanto sí vemos que este proyecto de ley efectivamente o está muy bien coordinado con la estrategia general en la que estamos trabajando desde el Ministerio del Medio Ambiente. Eso. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Ahora, antes de comenzar con el panel, les voy a mostrar un breve video que nos envía Javiera Calisto. Javiera es abogada de Oceana y ellos han estado participando en el desarrollo de este proyecto de ley desde sus inicios. En este video, ella nos quiere contar cuáles considera que son los 4 puntos clave que todos tenemos que tener en cuenta. Y eso nos va a ayudar un poco para el panel. Voy con el video. Hola, mi nombre es Javiera Calisto, yo soy abogada de Oceana, fundación que lleva trabajando para impulsar este proyecto de ley que regula los plásticos de un solo uso. Les voy a contar cuáles son los principales 4 elementos de este proyecto de ley. El primero es que, además de prevenir la generación de los plásticos de un solo uso, este proyecto de ley previene la generación de desechables. ¿Y por qué? Fundación Chile ha demostrado que mientras más desarrollados son los países, más basura generan. Sin embargo, hoy en día Chile está produciendo basura como si fuera un país altamente desarrollado, cuestión que no se bendice con nuestro Producto Interno Bruto. Por eso, la primera regla que establece el proyecto de ley es que cuando los establecimientos de expendio de alimentos entreguen comida dentro de sus establecimientos, o sea, cuando el consumo se realice dentro de ellos, la regla es que se deberán entregar productos reutilizables. El segundo elemento de la ley es la regulación fuera de los establecimientos, es decir, con la comida para llevar o delivery. Pues bien, la regla es que se podrán entregar desechables siempre y cuando sean de productos distintos al plástico o plástico certificado. Productos desechables distintos al plástico, de papel, de cartón, de aluminio, de bambú, etc. Por otro lado, la segunda regla es los plásticos certificados. ¿Qué son los plásticos certificados? Este es un plástico nuevo
que por un lado se preocupa del pasado del plástico y por otro lado se preocupa del futuro del plástico. ¿Qué quiere decir esto? El pasado del plástico es que la ley incentiva que los plásticos cada vez provengan menos del petróleo y lo hagan de fuentes renovables de segunda o de tercera generación. O sea, del plástico que viene de la cáscara del huevo, del plástico que viene del cuesco de la palta, para en el fondo alejarnos de la explotación del petróleo y por lo tanto de los efectos que esto tiene relacionado con el cambio climático. Por otro lado, el plástico certificado se tendrá que preocupar del futuro del plástico, y por tanto estos plásticos tendrán que ser compostables en condiciones domiciliarias. ¿Por qué en condiciones domiciliarias? Porque la industria del compostaje en Chile es incipiente y por lo tanto debemos permitir que aquellas personas que en sus ciudades no haya compostaje puedan realizar este compostaje domiciliariamente. La tercera regla del proyecto de ley tiene que ver con la botella PET, de cómo esta se regula. Por un lado, primero, se establecen fuertes incentivos para la retornabilidad de la botella PET. Esto trae beneficios tanto para el bolsillo de los consumidores, para el medio ambiente, y además no afecta a la industria como lo hacen otro tipo de medidas, como por ejemplo en nuestros países, al establecer impuestos en el uso del plástico. Por otro lado, las botellas de PET desechables estarán permitidas, pero estas tendrán que tener un porcentaje de material reciclado dentro de su contenido. Esto permitirá traer a Chile tecnología de reciclaje botella a botella y además ayudará fuertemente a los recolectores de base para que tengan a su vez mayores incentivos para poder recolectar la botella. Finalmente, el cuarto y último punto de la ley es que esta también operará para los establecimientos de los órganos de administración del Estado. Sin embargo, la ley contempla una excepción que establece que en situaciones de emergencia sanitaria estas reglas podrán flexibilizarse. Estos son los 4 principales elementos del proyecto de ley. Si tienen dudas, háganos estas preguntas etiquetándonos en las redes sociales de Circula el Plástico, así que estaremos muy atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos un poco más de contexto, los aspectos que consideraba clave que tengamos en cuenta durante este panel. Y ahora sí vamos a dar inicio a este panel de conversación con nuestras dos invitadas muy especiales. Por un lado tenemos a Paola Calorio, directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola, quien nos contará sobre cómo la empresa se alinea a los temas de retornabilidad e incorporación de este material reciclado en botellas PET. Bienvenida, Paola. Hola, muchas gracias, Andrea, muchas gracias a la Fundación Chile por esta invitación. No sé si vamos a partir con la presentación. Déjame primero presentar a María y de ahí partimos con la presentación. Tenemos también en este panel a la doctora María Galoto, directora de Gestión Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile, quien es experta en el rubro de envases y embalajes, y en particular en aquellos asociados a los alimentos. Y hoy nos va a resolver todas las dudas respecto a estos plásticos innecesarios y problemáticos, y también a cuáles son estas soluciones y alternativas planteadas. En particular, yo sé que tienen muchas dudas respecto al tema de plásticos certificados y compostabilidad, y ahí María nos va a ayudar a resolver eso. Bienvenida, María. Muchísimas gracias. Ojalá pueda resolver todas las dudas, hasta las mías propias, pero ayudaremos en lo que podamos. Gracias. Dale. Yo estoy segura que sí, nos has resuelto muchas dudas en el pacto al menos. Vamos a partir contigo, María, con algunas preguntas más generales que nos han ido llegando. Y la primera ya la respondió parcialmente Guillermo, pero nos gustaría también tener tu visión de por qué es importante regular este tipo de plásticos en particular, y si no es mejor promover su reciclaje. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a eso? A ver, al respecto yo diría que estamos hablando de plásticos, de este tipo de materiales de un solo uso, que en general estamos hablando de productos muy pequeños, difíciles de recolectar, que el costo asociado a su recolección y procesamiento es alto, que en muchos casos, como decía Guillermo antes, están muy contaminados y requiere un tratamiento de limpieza dificultoso y que incrementa también ese costo de procesado, que
En muchos casos también están elaborados de distintos materiales que dificulta ese proceso y el costo es muy alto para el posterior reciclado y valorización de ese material reciclado. Hay dificultades de recolección y costos muy altos. Perfecto. ¿Y cómo podemos resguardar que efectivamente estos plásticos no sean reemplazados por otros de un impacto mayor? Que estas alternativas efectivamente tengan un menor impacto en estos plásticos. A ver, no es fácil contestar esa pregunta. Que en estos momentos las alternativas con las que debemos de trabajar, lo comentaba Javiera también en el video, son, bueno, pues trabajar con materiales provenientes de fuentes naturales renovables, que sean biodegradables, pero quizás la problemática asociada a eso es la necesidad de disponer de suficiente material proveniente de fuente natural renovable y que tenga las características necesarias para cumplir la función que necesitamos. Entonces, decir que tenemos la solución debajo de la manga, no la tenemos. Yo creo que hay que hacer un cambio progresivo y ver hasta qué punto existe o no existe. Yo escuchaba en el video anterior a Javiera, hay muchas veces que nos planteamos ideales como trabajemos con plásticos provenientes de tal material. Si nosotros necesitamos dar respuesta a la industria con esos materiales, es complicado porque no hay suficiente material para eso. Pero bueno, tenemos que ir buscando alternativas. Perfecto. Y una última pregunta general respecto a esto de regular los elementos desechables. Considerando, y ahora muchas preguntas y preocupaciones respecto a esto, que estamos en una pandemia, ¿cierto? Y existe este prejuicio, y ahí nos comentas tú si es un poco cierto o no, que se requieren más elementos desechables para evitar estas manipulaciones y contagios. ¿Es así? ¿Son necesarios estos elementos desechables para evitar estos contagios? Bueno, la verdad es que a nivel mundial ha habido un cambio radical en el comportamiento de los consumidores ante el miedo por una posible contaminación de pandemia y efectivamente se ha vuelto a incrementar el uso de material de un solo uso, pero yo creo que son unas circunstancias acotadas en un tiempo determinado. Una vez se pasen estos medios y se vea y se pueda demostrar que no existe problemas de riesgos asociados a contaminación, esto volverá a su cauce normal. Pero efectivamente, a nivel internacional, ha habido ese miedo y ese cambio. Perfecto, gracias María. Ahora entrando un poco en el detalle, en una de las alternativas que se propone para estos productos desechables, que es el tema de reuso, y en particular en las botellas, el tema de retornabilidad. ¿Cierto? Por un lado se promueve el reuso dentro de establecimientos de alimentos, ahí hay una diferencia en la regulación en lo que pasa dentro de estos establecimientos y fuera, dentro se promueve el reuso, ¿cierto? Pero por otro lado también se promueve la retornabilidad de las botellas de bebidas. Y Coca-Cola ha sido uno de los principales promotores de este modelo. Entonces, Paola, ¿nos podrías contar un poco más sobre la retornabilidad? Y ahí sé que tienes una presentación que nos van a facilitar. Perfecto. ¿Me escuchan bien ahí? Porque había un problema que se escuchaba. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, buenos días de nuevo. Muchas gracias por la invitación y la verdad que estamos tremendamente inspirados como Coca-Cola Chile en hacer circular el plástico. Y me gustaría ahí, no sé si pueden compartir la presentación, me gustaría mostrarles un par de diapositivas que explican bastante bien el ciclo de la... Si podemos avanzar. Por favor. Sí, ahí está. Una más. Voy a hacerlo más breve. Solamente un paneo general desde Coca-Cola, no solo a nivel de Chile, sino que a nivel mundial. ¿Puedes volver una hacia atrás, por favor? No, nos fuimos muy rápido. ¿Podemos volver más atrás, por favor? Ahí, perfecto. Como les estaba explicando, a nivel mundial tenemos un compromiso que le hemos llamado Un Mundo Sin Residuos,
que esto considera que al 2030 queremos ir a recolectar cada uno de los empaques que están puestos en el mercado y también trabajar en la reducción del plástico. Y para eso estamos trabajando en básicamente 3 grandes corredores. Lo primero tiene que ir con la recuperación, algo se mencionó bastante Guillermo en la presentación respecto a la ley REP y cómo estamos promoviendo de alguna manera y sumándonos a distintos organismos para poder potenciar la recolección, que evidentemente es uno de los temas más complejos que tenemos hoy como camino. Luego, en el tema del diseño, cómo hacemos cada vez más reciclables los empaques y al mismo tiempo cómo reducimos plástico en esos empaques. Y ahí, desde el punto de vista de los plásticos reciclables, hemos trabajado en varias iniciativas de reducción de plástico. Tenemos nuestra empaque vital, Ecoflex y Andina del Valle, que en conjunto hemos reducido un 40% de plástico en dichos envases, y eso significa un ahorro de 3.000 toneladas de plástico al año. Y también en retornable, que voy a referirme con mayor profundidad en 2 segundos más, hemos trabajado en una botella única que lo que permite es disponibilizar una mayor cantidad del portafolio retornable a todos nuestros productos. Y por último, que para mí es clave, y por eso estamos muy orgullosos de ser parte y promotores del Pacto por los Plásticos, tiene que ver con las alianzas, porque sin duda que el problema que tenemos hoy en nuestro país tenemos que resolverlo mancomunadamente, y es por eso que estamos todos los actores sentados en conjunto. Si quieres, ahora sí podemos avanzar, por favor. Me voy a ir, una más, por favor, me voy a ir directamente al retornable. Una más, por favor. Acá les quiero mostrar el ciclo de una botella retornable, que esto es importante porque muchas de las personas probablemente no comprenden cómo es el proceso. La botella retornable es el empaque 100% circular. ¿Y esto por qué? Como ustedes verán en esta infografía, tiene todo un proceso, ¿no es cierto? Está en la planta, tiene el llenado, el etiquetado, luego va a distribución, y ya me voy a referir en los canales que tienen que ver con el proyecto de ley, ¿no es cierto? Desde un almacén, un supermercado, una tienda de conveniencia, e-commerce u otro, y luego va a un intercambio de envases. Nuestras plantas, nuestros camiones retiran nuestras botellas, pasan a la planta con un estricto proceso de revisión, lavado, esterilización, tecnología, para volver a las calles. Y es importante contarles que los empaques retornables pueden ser de vidrio o de plástico, y en función de su materialidad pueden dar entre 12 a 35 vueltas. Y para que esto quede más claro, los invito a ver el siguiente video que explica el ciclo de la retornabilidad. Por favor, si me pueden pasar el video. Gracias, Paola, por la breve introducción. Ahí me pueden quitar el video, por favor. Ya. Y ahí mencionaste brevemente, y quiero profundizar un poquito más, el proceso ya nos queda un poco más claro,
Pero ¿cómo se va a potenciar la retornabilidad a través de este proyecto de ley? Y mencionaste un poco de los canales, entonces profundizar ahí, ¿cuáles serán estos nuevos canales de entrega que van a estar habilitados? Perfecto. Bueno, lo primero, y también lo mencionó Guillermo, como industria hemos estado trabajando muy de la mano con todos los actores, de los que están aquí también presentes en el panel, para tener una ley que efectivamente pueda elevar y pueda promover el consumo de empaques retornables que, como vimos, son tremendamente circulares. Desde ese lugar me gustaría contarles que ya nos estamos preparando para esta ley, cómo podemos ir creciendo en los distintos canales de venta de estos empaques. Y contarles que, por ejemplo, en nuestras plataformas de e-commerce, tenemos dos plataformas actualmente. Una se llama micocacola.cl, que es la plataforma de venta e-commerce de la región metropolitana de Coca-Cola Andina, nuestro embotellador, y esa plataforma en este año, y sobre todo por pandemia, ha crecido 5 veces la venta de retornables respecto al mismo periodo del año pasado, y hoy día los retornables en dichas plataformas representan un 60% de las ventas de micocacola.cl, por lo tanto estamos creciendo enormemente el punto de vista de e-commerce. También estamos entrando a regiones a través del embotellador Coca-Cola en Bonor, en la plataforma que se llama Coca-Cola Hogar, para que esto está recién partiendo, por lo tanto no tengo números que contarles, pero sí estamos estimulando con sembrado de empaques. ¿Qué significa esto? Que aquellas personas, sobre todo en regiones que tienen menos disponibilidad del empaque, poder regalarle una primera compra, para que no sea un problema el no comprar retornables porque no tengo mi primera compra al empaque. Entonces estamos buscando eliminar las barreras de entrada, como puede ser, por ejemplo, como nos acostumbramos hoy a llevar nuestras propias bolsas, ¿no es cierto?, al supermercado. Esto tiene que ver con lo mismo, cómo podemos planificar la compra y no hacer de eso, digamos, un problema. Ahora, junto con el tema de e-commerce, también estamos entrando nuevos canales, y es ahí lo que tú planteabas, Andrea. Y con mucho orgullo les cuento que esto está noticia en desarrollo, porque esto comenzó ayer. Por primera vez se está vendiendo en tiendas de conveniencia empaques retornables, y ayer Petrobras, en 2 de sus tiendas, en Providencia y en La Reina, comenzaron a vender nuestras bebidas con empaques retornables. Por lo tanto, hoy estamos potenciando el e-commerce, entrando en nuevos canales, y por supuesto me gustaría también reforzar el almacén. El almacén es, desde nuestra historia, es lejos el canal donde mayor retornables se comercializan y se venden. De hecho, el 70% de las ventas que nuestro sistema realiza en almacenes corresponde a retornable, y este año también se ha crecido en ese canal en un 14%. Por lo tanto, estamos esperanzados que con este tipo de promociones, ¿no es cierto?, y cómo estamos empujando los distintos canales para que puedan ofrecerle a un consumidor que cada vez está más consciente en lo circular que es un empaque retornable. Buenísimo. Es muy clave ese tema de los modelos de entrega, por supuesto, porque genera ese incentivo correcto para el consumidor, ¿cierto? Que esté habilitado en los distintos espacios donde acostumbra a comprar, que tenga esta opción de retornable. Y bueno, ahí el adicional también que viene con esta ley es que también en el retail un poco más grande, los supermercados, va a tener que habilitarse el espacio, ¿cierto? Ahí también ves un avance en ese sentido, en que haya también esa apertura del canal de retail. Absolutamente, estamos trabajando en conjunto para poder cómo podemos agilizar y resolver aquellos problemas logísticos para poder agilizar y que en el fondo esto no sea un impedimento. Y por supuesto que también la ley ayuda muchísimo a que juntos busquemos los mejores caminos para poder agilizar y aumentar la disponibilidad de esos empaques en el mercado. Perfecto, gracias Paola. Voy a volver a ti en un poquito más con el tema del material reciclado, pero antes me gustaría
volver a María, y hay un tema que también está causando muchas preguntas, que es este tema de lo que llama la ley los plásticos certificados. Con esto, como nos explicaba Javiera, la ley se refiere a lo siguiente, ¿no? Estos plásticos certificados tienen que tener dos características. Al menos 20% provenir de fuentes renovables, y por otro lado tienen que ser compostables a nivel de hogar, ¿cierto? Y para ello, luego Guillermo nos va a explicar un poco más, pero esta certificación, si bien existen normativas de plásticos compostables industriales, a nivel de hogar eso se va a tener que crear, entonces no es algo que existe hoy día. Pero, Loto, ¿nos podría explicar un poco para que todos entendamos cuál es la diferencia entre un plástico compostable, biodegradable y compostable en casa? Ya, vamos a ver. La biodegradabilidad de un material plástico viene dada por su estructura química. Y un material biodegradable o un plástico biodegradable es aquel que se degrada y genera, por acción de los microorganismos, se degrada y genera agua, CO2 o metano, energía y biomasa. De forma tal que los microorganismos son capaces de transformar el 90% del carbono que presenta en la estructura del material plástico en CO2 en unas condiciones determinadas que vienen establecidas en una norma, pero son 58 grados centígrados, y esto lo tiene que hacer en máximo 6 meses. Yo quería señalar aquí que muchas veces se confunden plástico biodegradable con bioplástico. Y creo que es importante diferenciar. Un bioplástico es un material que proviene de fuente natural renovable, pero no todos los bioplásticos son biodegradables, porque como he dicho, la biodegradación viene determinada por la estructura química. Entonces yo puedo obtener polietileno a partir de una fuente natural renovable, que no provenga del petróleo, entonces tendría un polietileno, un bioplástico, pero este polietileno no se va a biodegradar, porque su estructura química es la misma que la del polietileno. Y con respecto a la compostabilidad, hablamos de un material que es compostable cuando ese material es capaz de desintegrarse en condiciones de compost, se fragmenta llegando a un tamaño inferior a 2 milímetros, y esa fragmentación se realiza en unas condiciones de... Si hablamos de tienen que ser 52 centígrados en 12 semanas. Pero en home compost, o en compostaje casero, por supuesto que no llegamos a esas temperaturas. Las temperaturas a las que se produce son temperaturas ambientes, y por tanto se da un plazo de 1 año para que se produzca la degradación. Pero además lo que tenemos que garantizar es que el compost que se está generando, porque tanto la biodegradabilidad como el compostaje por supuesto que se realiza en un ambiente compost, ese compost nuevo que se está generando, donde se ha incorporado y se ha degradado ese material plástico, ese nuevo compost yo tengo que demostrar que no es ecotóxico. Es decir, que puede crecer, hay unas normas que establecen que pueden crecer unas plantas en la misma cantidad, sin un daño biológico, que van a generar la misma biomasa. Por lo tanto, existen regulaciones y requisitos que me pueden determinar si un material es biodegradable, compostable y no ecotóxico. Y las diferencias entre home compost o compost industrial depende de las condiciones medioambientales en las que se realizan los ensayos, que van a dar, en el caso de home compost, te dan más tiempo a que se produzca esa degradación. Perfecto. Sí, súper importante esa diferencia, porque la ley habla de compostable en casa, que no es lo mismo, como tú bien mencionas, que biodegradable por un lado, que bioplástico por otro lado, ni que compostable ni industrial. Entonces, súper importante tener esa aclaración. Y ya lo habías mencionado un poco antes, pero te hago 2 preguntas respecto a eso. ¿Existen los procesos de certificación para compostable en casa? Y lo otro es si existen hoy esta oferta de plásticos, esta oferta de esta nueva alternativa, ¿no es cierto?, de plásticos compostables en casa, como para reemplazar aquellos que son desechables.
Vamos a ver, el compost en casa ya lo hemos visto. En cuanto a materiales, existen materiales provenientes de fuentes naturales renovables, que son biodegradables, que son compostables. Ten en cuenta que ahí están, por ejemplo, todos los almidones, hay materiales. Lo que a mí me preocupa es si tenemos cantidad suficiente para reemplazar todo. Entonces, esta ley lo que hace es, por una parte, yo creo que con esa visión, dicen, no podemos reemplazar el 100%, pues entonces incorporemos un 20% de material renovable. Y en cuanto a si existen laboratorios, estaba viendo ahí, si existen laboratorios, sí, efectivamente existen laboratorios. La Universidad de Santiago concretamente tiene el laboratorio Colaben, donde se hacen, que en realidad son 3 laboratorios, porque tú tienes que tener un laboratorio donde hagas la biodegradabilidad, otro donde hagas la compostabilidad y otro donde hagas la ecotoxicidad. Pero también tengo que decir que no son ensayos rápidos, porque todo el mundo dice ya que me hagan la biodegradabilidad de un día para otro. No, tú tienes que dejar transcurrir los tiempos que están establecidos en la norma. Y por ejemplo, un proceso de certificación de este tipo de compostables en casa, ¿cuál es el plazo que...? Claro, los plazos máximos te vienen dados por 12 semanas en el caso de la compostabilidad o desintegración de este compost, o 1 año. Lo que pasa es que si tú estás trabajando con esos materiales, una vez tú ya tengas el material desintegrado, se acaba el ensayo. Entonces, dependiendo de tu material de envase, de la composición, tardará más o menos. Y una cosa que es importante es que el hecho de que yo utilice un material que de por sí te digan que es biodegradable, compostable, va a depender de, por ejemplo, el espesor del material, si se va a cumplir esa biodegradabilidad y esa compostabilidad en los plazos. Si tú trabajas con un material con un espesor muy alto, es posible que no cumplas las normas de biodegradabilidad, aunque el material de por sí intrínsecamente sea. No sé si... Perfecto. Sí, ahí entonces lo que sacamos de esto es, primero que nada, hay mucho aprendizaje ahí que vamos a tener que tener en temas de diseño para efectivamente reemplazarlos de manera correcta y no acabar, obviamente, reemplazándolo por un material que no cumple con estas condiciones y termine teniendo un mayor impacto. Y ahí hay muchos procesos a considerar. Sí. Perdona, es que como tengo el chat abierto, veo de vez en cuando alguna pregunta del chat. Efectivamente, si trabajamos, preguntaban, si trabajamos con materias primas provenientes de fuentes naturales renovables, tienen que irse a los de segunda y tercera generación, que no sean aquellas materias primas que compitan con recursos alimentarios. Sí, exacto, eso es parte de lo que está ahí. Bueno, ahí yo sé que hay muchas preguntas y las vamos a responder, les prometo. Estamos igual un poco sobre la hora. Entonces quiero, antes de terminar el panel, entrar al tema de la incorporación de material reciclado en nuevas botellas PET. Muchas gracias, doctora Loto. Ahora voy a volver a Paola para que nos cuentes un poco de esto. Paola, ¿estás por ahí? Sí, estoy. ¿No me ves? Bueno, aquí. Sí, ahora te veo. Es que había que hablar para verte, pero ahora te veo. Entonces, para poder incorporar este porcentaje de material reciclado en las botellas, sabemos que se necesita mucho más que infraestructura. Muchos se concentran en, bueno, la planta hay que instalarla, pero se necesita mucho más que eso. Y sabemos que como Coca-Cola han abordado este desafío en otros países, en otros mercados. ¿Cuáles son los principales desafíos, más allá de la infraestructura, que ven en lograr esta incorporación de material reciclado? Bueno, gracias, Andrea. La verdad que tu pregunta efectivamente es bastante más compleja porque implica muchos actores en juego. Tener una planta botella por botella no es muy complejo, evidentemente requiere infraestructura y requiere inversión,
y de hecho nos estamos acelerando con la industria de bebidas para ver cómo podemos agilizar, en virtud de la ley, no de poder tener lo más pronto posible una planta botella a botella en nuestro país. Pero acá es sumamente importante, y por eso yo les hablaba al comienzo de la presentación de nuestros compromisos, ¿no? De mundo sin residuos, que tiene todo que ver con lo que tú estás hablando, Andrea, en estos pilares de recolección, de diseño y de alianza. Porque acá es clave que aumentemos el reciclaje. Nuestras botellas PET, y por ahí, al igual que María lo mencionó, había una pregunta, ¿qué pasa con las botellas PET no reciclables? Todas las botellas de bebidas de Coca-Cola son 100% reciclables. Es reciclable su tapa, su etiqueta y su envase. Lo que tenemos que acelerar es la recolección, y que esa botella que fue creada para otros usos, hoy tenemos un montón de valorizadores, de creadores de nuevos productos a partir del PET, poleras, zapatillas, y ojalá tengamos en el corto plazo botellas también, hechas de botella. Por lo tanto, lo primero que quería aclarar es que la botella de PET es reciclable. Ahora, para que sea reciclable, necesitamos generar una mayor capacidad de reciclaje. Y como planteaba, por eso es tan importante la ley, el proyecto de ley que nos convoca hoy, que va de la mano con la ley REP y que se potencian. Lo que tenemos que hacer es acelerar ese camino. Desde el punto de vista de las empresas, estamos comprometidos con eso, generando puntos limpios, ayudando a los recolectores de base que puedan realizar su labor y generando la mayor cantidad de movimientos hacia el reciclaje, para que, en el caso nuestro, esa botella no termine en un vertedero, no termine en el océano y termine en una planta de procesamiento que se convierta en otro producto, o en una botella. Perfecto. Queda clarísimo que la recolección es clave. ¿Y qué necesitamos para poder alcanzar esos niveles de recolección? ¿Cómo estamos avanzando con incrementar esta recolección de PET y qué alternativas vemos a futuro? Mira, recién escribió nuestro amigo Franz Kramer cuando hablaba que él en la etiqueta la reciclan y hacen tejas para la construcción, y tiene que ver con eso. Me acuerdo que en alguna conversación que tuvimos con Franz, hay varios valorizadores que hoy día nos decían que tenían que importar PET porque no tenían la cantidad de material para poder trabajar. Por lo tanto, capacidad e infraestructura hoy día hay. Lo que tenemos que hacer es acelerar. Y yo creo que acá, y por eso yo hablaba nuestro tercer pilar de la no se pueden por sí mismos, gobiernos no deben hacer por sí mismos, la sociedad civil tampoco. Por lo tanto, tenemos que generar la conciencia colectiva con un trabajo de economía de impacto, un trabajo en economía colaborativa, circular, para ir todos en este mismo camino. Y yo la verdad que me siento tremendamente orgullosa del trabajo que se realizó con este proyecto de ley, un trabajo colaborativo con Oceana, el Ministerio, los senadores, la sociedad civil, los valorizadores, los recicladores, porque entendemos que hoy la cadena detrás del PET es enorme, da mucho empleo a muchas personas. Por lo tanto, si lo podemos gestionar y le damos la oportunidad a ese material en poder usarse en otros materiales, es tremendamente provechoso, y es por eso que leyes como el proyecto de ley, como está planteado, es tremendamente beneficioso. Y por supuesto, tenemos que cada uno poner nuestra parte. Desde las empresas, desde Coca-Cola, estamos poniendo infraestructura, tecnología, know-how y educación al consumidor para poder potenciar el reciclaje y hacer empaques cada vez más reciclables y más circulares. Perfecto. Muchas gracias, Paola. Bueno, con eso vamos a tener que dar por finalizado el panel, ya estamos un poco sobre la hora, pero ahí van a seguir dando preguntas y luego les vamos a enviar las respuestas. No se preocupen, van a tener sus respuestas, lamentablemente no todas las podemos hacer ahora mismo. Gracias, Paola. Entonces Gracias. Ahora... mucho de lo que mencionaba justamente Paola tiene que ver con, bueno, ya vimos del gobierno cómo están actuando, un poco las empresas, cierto, academia, cómo ellos contribuyen, y ahora qué pasa con el consumidor.
Y aquí vamos a pasar a la presentación final de este webinar a cargo de Mark Minevo, director de Plastic Oceans Chile. Mark nos va a contar un poco cuál es el impacto que se espera que este proyecto de ley tenga en la cultura de consumo y cuál es el rol del consumidor para que esto funcione. Adelante, Muchas Mark. gracias, Andrea, y muchas gracias por la invitación por parte de Fundación Chile y especialmente a Circula el Plástico. Es de una campaña que lanzamos en conjunto con Oceana, también para justamente apoyar ese proyecto de ley. Entonces, vamos a ver si todos pueden verlo. ¿Me confirman, por favor? Está cargando, parece. Ya yo veo la pantalla. Yo veo la pantalla, sí. Ya, perfecto. Todavía no le das play, ok. Yo voy a Estamos en una encrucijada. Ya no es una sorpresa que el plástico es un problema en el mundo, en especial en los océanos. Así es que hacer cambios ya no es una opción, es una necesidad. Tenemos una propuesta. ¿Quieres sumarte? De todos los plásticos, los que más contaminan el océano son los que desechamos rápidamente y usamos una sola vez. ¿Cuántas veces te ha pasado que pides comida y recibes distintos desechables que no necesitas? Botellas pequeñas, vasos, cubiertos, bombillas, son solo algunos ejemplos. Los plásticos de un solo uso son tan pequeños que en la práctica reciclarlos resulta difícil y terminan en el mar. Pero veámoslo como una oportunidad. Queremos dar un paso concreto a través de un proyecto de ley que regule los plásticos de un solo uso en locales de comida y delivery de todo el país. Miremos el presente, cambiemos el futuro. Océanos sin plástico. Este video, esta campaña lanzamos justamente el día martes, también demuestra el compromiso que nosotros también que tenemos con este proyecto de ley. Es un proyecto en lo cual hemos estado bastante involucrados desde el año pasado junto con Oceana, y justamente mi presentación de hoy es justamente la mirada ciudadana, que tiene un rol muy importante, pero también sabemos que la mirada ciudadana también tiene que ver mucho con la responsabilidad que tenemos como ciudadanía y la participación que tenemos en ese proyecto, en el futuro participación. Para los que no conozcan, soy el director de Fundación Plastic Oceans Chile. Tenemos una visión bastante clara. Queremos reducir la contaminación por plástico en los océanos, pero nuestra misión va mucho más allá, obviamente, porque tenemos que informar, inspirar e influir las acciones para resolver este problema. Y eso, como entre los objetivos, uno de los más importantes, obviamente, es cambiar los hábitos de consumo, y de eso voy a hablar hoy día. Y para hacer eso necesitamos hablar de un tema muy importante, es la cultura de consumo. La cultura de consumo, obviamente todos somos consumidores, pero ahí hay un problema muy grande que los otros panelistas y expositores también ya hablaron, es justamente la cultura de consumo lineal. Ese obviamente un problema muy grande, no solamente del plástico, aquí estamos hablando de todos los tipos de recursos, también el papel, aluminio, etcétera. Y es justamente parte de la cultura que tenemos, que resulta en este momento en grandes cantidades de desechos, que en este momento no tiene ninguna salida. Y hablando de los consumidores, en este momento el gran trabajo, lo que hemos visto en los últimos años, ha estado enfocado justamente en el final de toda esa cultura del consumo, cuando ya no sabemos qué hacer con todos los materiales, no queremos tirarlos a la basura y los rellenos sanitarios. Entonces ahí empezamos a educar al consumidor diciendo, ok, consumidor, ya hemos recorrido toda esa cadena productiva y de uso, y ahora usted tiene el problema, entonces usted háganse cargo. Y obviamente obviamente no es solamente la situación que tenemos ahora, pero también es algo que tenemos que atacar, y esa es la idea también de ese proyecto de ley, como ya explicaron muy bien. Aquí queremos generar una gran diferencia para no solamente involucrarnos al final de la cadena, ya tenemos que tener los consumidores mucho antes. Entonces, obviamente, sí, tenemos que producir y tener productos más eficientes que ocupan menos recursos, tenemos que hacerlo cada vez más eficiente, pero sigue siendo lineal, sigue teniendo esa misma
este mismo camino de productos terminando nuevamente en las manos del consumidor que no sabe qué hacer con esto. Entonces, terminamos nuevamente en la situación de no queremos tirar la basura, ¿qué hacemos con el consumidor? Y obviamente también pensando en la contaminación del océano, para el planeta en general da lo mismo si un producto contiene un porcentaje de plástico reciclado, porque si termina en el medio ambiente, genera exactamente el mismo tipo de daño. Y eso queremos todos evitar. Entonces, obviamente tenemos que empezar a pensar más circulares. Y no circular al final de todo el proceso, tenemos que ya ser circulares mucho antes. Entonces, eso involucra producir en forma diferente, diseñar en forma diferente para disminuir primero el uso de recursos nuevos y también disminuir la cantidad de residuos que estamos generando. Entonces, el consumidor se tiene que convertir no solamente en un consumidor, pero justamente en un usuario. Entonces, aquí en esta gráfica puso el consumidor mucho antes ya en la cadena productiva. Entonces, tenemos que cambiar los consumidores en usuarios. Y en los últimos años, especialmente ahora durante la pandemia, hemos visto justamente que los consumidores se han convertido ya en usuarios en algunos ámbitos. Por ejemplo, los consumidores antes de las películas que compramos en DVD o antes de eso en la casete de VHS, ese tipo de consumo de materiales ya no existe porque ahora tenemos Netflix. Obviamente sabemos que también los servidores de Netflix obviamente están generando otro problema, entonces también una de las cosas que fue mencionado antes es tenemos que analizar mejor, hacer un análisis de ciclo de vida y conocer mejor exactamente qué tipo de usuario somos y qué tipo de recursos requiere ser un usuario, porque obviamente evitar un material generando otro problema, eso no nos convierte en usuarios más medioambientalmente conscientes. Pero también lo mismo Spotify, hoy en día ya casi no compramos discos, estamos escuchando todo en forma virtual, utilizamos aplicaciones como Uber para transportar y también el gran aumento de delivery también ha sido gracias por gran parte a la tecnología. Entonces, ¿qué estamos pidiendo al consumidor en general y también obviamente con ese proyecto de ley? Acá estamos pidiendo varias cosas al consumidor. Primero que nada, que tiene que entender mejor los impactos que tiene el consumo. Yo creo que todavía el consumidor no tiene idea que son parte de una cadena gigantesca, como ya Paola acaba de explicar un poco sobre el tema de la cadena de PET y todos los actores que están involucrados. El consumidor parece que está siempre al final de toda esa cadena y no tiene idea que es parte de un sistema mucho más grande. Entonces, es una cosa. Y también tenemos que trabajar más que el consumidor conoce cuáles son las opciones. Muchas veces no sabe cuáles son las opciones y tampoco sabe bien cuáles son las alternativas, por un lado, más económicos y por otro lado también las alternativas más verdes o más sustentables. Entonces, para ahí también estamos entrando en otra parte, la educación. La educación sobre las alternativas tiene que ser mucho más visibles, tanto sobre las opciones que existen, pero también cuáles son los beneficios. También estamos pidiendo al consumidor, obviamente, que necesitamos adoptar nuevos hábitos. Solamente consumir y tirar, eso no es el rol que tenemos y queremos para el consumidor. Necesitamos nuevos hábitos y yo creo que la ley Chao Bolsas ya ha demostrado que ese cambio, pedir ese cambio al consumidor es posible. Es un poco incómodo al inicio, pero al final el consumidor es capaz de adaptarse. Si lo, obviamente, educamos bien. También, obviamente, necesitamos enfocarnos en aprender a elegir mejor y participar en sistemas retornables. Gran parte de ese proyecto de ley habla de retornabilidad, no solamente de las botellas, que ya es un sistema que existe hace años, que no tiene nada nuevo, pero por suerte ahora sí ya se está impulsando masivamente en Chile, y así pueden haber más productos que también se puede diseñar en forma retornable. Porque la retornabilidad no solamente depende del material, también depende del diseño de toda la cadena productiva y logística para que algo podría ser retornable. Y otro tema que es muy importante es obviamente la colaboración. Yo creo que aquí el consumidor tiene un rol clave en todo ese sistema, pero no lo sabe. Entonces ahí también tenemos que educar y enseñar y mostrar
dónde está ubicado el consumidor en ese sistema. Entonces, ahí también necesitamos educar, obviamente, sobre la economía circular. Es muy importante que el consumidor no solamente se considera una persona que se tiene que hacer cargo de residuos. Y al final, y ese no solamente para el consumidor, pero eso yo creo que para todas las empresas involucradas, es no tener miedo a perder la conveniencia, por un lado, del sistema lineal, porque estamos muy, muy cómodos con el sistema lineal de producción que estamos viviendo ahora en este momento, pero también al miedo en general. Como cualquier cambio da susto, pero yo creo que en este caso va a presentar muchas, muchas oportunidades. Entonces, aquí la invitación es también a las empresas, obviamente, empezar desde el inicio del proceso productivo. Necesitamos cambiar los diseños y definir otro uso. Aquí, nuevamente, vuelvo a la palabra usuario, uso. Obviamente el consumidor no puede definir el uso, la empresa sí, y ahí también nuevamente necesitamos colaborar para que juntos definimos un nuevo uso. Y tenemos que comunicarlo en todas partes y todos los días. Eso no depende de una campaña que va a explicar todos los beneficios. Nosotros como fundación educamos todos los días sobre el plástico, sobre la contaminación de los océanos, pero también de las soluciones. Si dejamos de comunicar después de una campaña, la cultura del consumo no va a cambiar. La cultura del consumo es una cultura que nos fue enseñado por 50, 60, 70 años. Entonces no podemos esperar que esa cultura se cambie de un día a otro. Entonces la educación tiene que ser todos los días, por todas partes y por todos los colaboradores. Entonces, un artículo de ese proyecto de ley dice, es artículo número 14, la educación ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá e implementará programas de educación ambientales dirigidos a la ciudadanía sobre los productos de un solo uso que se encuentran en circulación y su impacto, y fomentará el uso de productos reutilizables. Entonces, aquí ya dice más o menos todo el tipo de educación a quien al final el Ministerio de Medio Ambiente tiene que hacerse cargo, pero no puede depender solo de ellos, no tiene ningún sentido. Aquí debe estar involucrado el Ministerio de Educación, aquí también tiene que involucrar, obviamente, nosotros mismos como ONG, los mismos consumidores, las empresas, y lo bueno es que ya están haciendo ese tipo de educación, pero todos por separado. Entonces necesitamos unificar la información, necesitamos involucrar a todos para que el mensaje para el consumidor es claro. Y no vamos presentando 25 opciones porque el consumidor se va a amarrear y no va a entender nada y al final no va a participar en ese sistema. Entonces la educación depende de todos y tiene que ser de forma integrada y constante. Entonces aquí ya sumando un poco las distintas cosas que mencionó Guillermo, un proyecto de ley solo no va a convertir Chile en un país circular. Entonces aquí quiero mencionar y repetir un poco los distintos proyectos que ya están en camino, ya en algunos casos ya se están funcionando. Obviamente la ley Chao Bolsas ya viene con una campaña de educación, la ley REP también allá se está considerando la educación, el Pacto por los Plásticos, de lo cual nosotros somos los líderes del grupo de cultura, donde justamente con los distintos involucrados del Pacto de distintos socios estamos trabajando en la educación en forma integrada, pero también el piloto del proyecto de ecoetiquetado, la hoja de ruta de economía circular. Ahí estábamos hablando sobre un país completo que es circular. Entonces, nuevamente, si el consumidor no entiende que es parte de un sistema más grande, no vamos a poder generar esos cambios. Pero también la ley que regula plásticos de un solo uso, obviamente ahí tenemos involucrado, y la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. También ahí tenemos un tema muy importante. Ahí en la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos no hablamos del plástico, hablamos nuevamente de un sistema circular en que el consumidor, usuario, tiene un rol muy, muy importante. Entonces, ¿qué necesitamos cambiar? Obviamente los hábitos, necesitamos cambiar modelos de negocio, cómo llegan los productos al consumidor. El consumidor que compra un producto que es un servicio en vez de un producto que queda en las manos del consumidor. También vamos a cambiar materialidades nuevos que también necesitamos educar sobre estas materialidades. También nuevas formas de entrega y también de devolución.
Obviamente, en diseño tenemos que cambiar también diseño para reusar. Es un cambio de hábito. Un consumidor que no sabe reusar no puede ser parte de un sistema de retornabilidad. Y aquí otro tema que es muy importante, la innovación y la TI. Hoy en día todos tenemos celulares, todo se está convirtiendo en aplicaciones. El consumidor está cada vez más tecnológico, cada vez más digitalizado. Entonces ahí tenemos grandes oportunidades para nuevos actores que entran en el mercado para facilitar todos los cambios de hábitos que actualmente no hemos logrado realizar. Y obviamente la parte de la certificación. Y ahí yo creo que es una parte muy importante porque el consumidor está completamente mareado de logos, sellos, información, envases llenos de información y nada está muy estandarizado. Entonces ahí también tenemos que evitar justamente el greenwashing en que muchos productos vienen de afuera y que tienen logos hermosos que dicen eco y que tienen una hojita y el consumidor dice, ah, mira, tiene eso, entonces asuman que el consumidor quiere participar en un sistema más sustentable, entonces quiere creer todo lo que dicen los envases, pero ahí también justamente una certificación puede evitar que muchos productos entren en el mercado que no cumplen con ninguna norma, que dicen que son compostables, pero no son compostables en las condiciones que tenemos en nuestro hogar, o productos que son reciclables, pero no en Chile, pero sí en Corea. Ese tipo de cosas tenemos que empezar a regular para asegurar que en Chile hay un sistema circular de lo cual el consumidor puede participar. Entonces aquí, antes de casi cerrar, ya se están generando nuevas oportunidades. Aquí puse dos ejemplos. Un ejemplo que se llama Bearpack es un sistema que ya existe en el mundo donde las mismas empresas de delivery están entregando envases retornables y el consumidor con una aplicación está participando en esos sistemas, tiene puntos de devolución. Entonces aquí de verdad no solamente buscamos soluciones en Chile, en nuestras propias empresas, pero también veamos cuáles otros actores pueden facilitar la transición a un país más circular y usuarios más circulares. Y la otra empresa que quiero mencionar es la empresa Globalet, que también es una empresa que ya existe en varios países, que también trabaja con eventos donde todos los envases que se utilizan ahí son retornables. Entonces son los mismos eventos que generan mucho menos residuos y trabajan junto con este proveedor para asegurar que todo es retornable. Y para cerrar un poco mi presentación, aquí estamos hablando de cambiar de hábitos y depende de todos. Requiere mucha colaboración entre todos los sectores y todas las iniciativas, lo que acabo de mencionar. Requiere mucha educación en todos los ámbitos y lugares y siempre. Aquí también es un rol muy importante para el Ministerio de Educación, donde sería increíble que en la malla curricular no hay solamente un curso que se habla sobre la sustentabilidad como un grupo aparte. Ese tiene que ser parte de nuestro vocabulario diario y requiere obviamente mucha información clara y reglas claras para todos. El primer hábito que tenemos que obviamente cambiar y ahora ya es el consumo lineal. Y yo creo que ahí, para volver un poco a la primera gráfica que presenté en mi presentación, es justamente tenemos que centrar el consumidor justamente más hacia el centro del círculo productivo y no al final, porque al final es mucha responsabilidad y yo creo que el consumidor puede tener un rol mucho más activo en un sistema más circular. Y para cerrar, si necesitan más información o quieren contactarnos, pueden escribirnos en un correo a chile@plasticocean.org o buscarnos en las redes sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marc. Muy interesante tu presentación y también el punto de vista que planteas, que es un punto de vista integral, ¿cierto? Donde el consumidor juega un rol clave, pero no un rol aislado. Es un rol que tiene que estar conectado con todos los otros actores, desde cuáles son las alternativas que le entregamos, cuál es la información y la comunicación que tenemos y cómo ordenamos esta comunicación para que el consumidor efectivamente juegue un rol en este sistema y sea parte del sistema y no alguien que recibe algo, ¿no es cierto? Y esté aislado de él.
muchas gracias a todos, ya estamos sobre la hora y antes de terminar los quiero dejar nuevamente con Guillermo González, quien nos va a dar un mensaje final con todos los puntos clave que nos queremos llevar de hoy día. Guillermo. Muchas gracias, Andrea. Muy potente la conversación que hemos tenido esta mañana. Yo lo que veo es que en los últimos 2 años en Chile, desde que se aprobó la ley de bolsas plásticas, ¿cierto? Donde la gente dice 2 cosas. Uno, yo aquí quiero ser parte de esta transformación, como Mark muy bien lo dijo, ¿cierto? Y por otro lado, la gente decía, está bien, cambio mi bolsa plástica por una reutilizable, pero todo lo demás sigue viniendo en plástico. Entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? O sea, ¿cómo seguimos adelante? Y eso es justamente de lo que se trata este proyecto, de este proyecto de ley, ¿cierto? De seguir adelante. Y en ese sentido me parece sumamente importante reconocer el rol de todos los actores que han estado trabajando aquí, ya lo decía Paola, ¿cierto? Especialmente el rol de la sociedad civil, ¿cierto? En este sentido hay que reconocer el tremendo trabajo que ha hecho Oceana y Plastics Ocean en darle forma a este proyecto de ley en un primer lugar y después de acompañarlo durante el proceso. Creo que eso es muy potente, el rol, y es muy importante cómo la sociedad civil ha ido tomando esos espacios. Creo que es sumamente relevante. Y por último decir que yo al menos veo con mucha esperanza el futuro, ¿cierto? También lo decía Mark, aquí cuando nosotros vemos, por lo menos así salía en el video, ¿cierto? Cuando miramos el presente y visualizamos un futuro distinto, realmente yo considero que este proyecto de ley nos permite dar un paso muy importante en una dirección positiva. Imagínense la cantidad de residuos que se genera de forma innecesaria en un patio de comida. De eso estamos hablando, ¿cierto? De hacernos cargo de ese flagelo, digamos, que son toneladas y toneladas de residuos que vamos a abordar por este lado, y en ese sentido, de nuevo, reconocer la potencia que tiene que estemos aquí sentados en la academia, el sector público, el sector privado y la sociedad civil, ¿cierto? Y por último, aquí también reforzar algo que dijo Mark. Obviamente esto genera susto, los cambios generan susto, ¿cierto? Pero yo creo que hay que ver esto como una oportunidad, ¿cierto? El futuro va para allá. Aquellas empresas que se suban a esta transformación van a ser líderes el día de mañana, ¿cierto? Y en ese sentido también animarlos a verlos desde esta perspectiva. Sabemos que esto no está exento de complejidades, de dificultades y de desafíos, ¿cierto? Pero aquí hay una oportunidad, el futuro está allá, y eso es lo que estamos empujando desde el Ministerio de Medio Ambiente, y en conjunto con todos los otros actores a través de Circular Plástico y las otras iniciativas. Así que con eso, decirles que el futuro yo creo que se ve positivo, y cerrar solamente con esa nota positiva. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a todos por participar en este webinar con nosotros hoy día. Yo sé que todavía quedan muchas preguntas y dudas a resolver, y tal como es comprometido, se los vamos a enviar esas respuestas después. Y bueno, sigamos conversando. Esto es un proyecto de ley, está iniciando, como decía Guillermo, no está exento de desafíos, pero los vamos a ir resolviendo en el camino. La idea es seguir avanzando hacia este objetivo de llegar a una economía circular de los plásticos. Muchas gracias a todos y ya los invitaremos nuevamente a otras conversaciones al respecto.